Bien, nos encontramos junto al padre Pedro Brasesco, quien ha regresado por estos días a nuestra diócesis, a la diócesis de Gualeguaychú, y ya para quedarse. Padre Pedro, buen día. ¿Qué tal, Hilda? Buenos días. Bien, padre Pedro estuvo aproximadamente 3 años y algunos meses allí en Colombia, en el CELAM, y bueno, y ahora próximamente en la ciudad de Concepción del Uruguay. Así es, yo fui en el noviembre del 2021 a Colombia para incorporarme como secretario general adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano. Fueron 3 años y medio de servicio y de acuerdo también a lo que habíamos en su momento convenido con el obispo en cuanto a la duración de este servicio en Colombia, bueno, concluido con la asamblea que realizó el CELAM la semana pasada, celebrando los 70 años de este organismo en Río de Janeiro, conmemorando justamente los 70 años de la primera Conferencia General de los Obispos de Latinoamérica, que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1955, y después de esta asamblea he regresado entonces a la Argentina para continuar con mi servicio, en este caso en la diócesis, y el obispo me ha encomendado poder acompañar la tarea pastoral de una parroquia nueva que se va a crear en Concepción del Uruguay, que es la parroquia Santa María Goretti. Bien, antes de hablar específicamente de esta experiencia, de estos años allí en el CELAM y otras cosas más, padre, vamos cronológicamente. Eh, comunicador social, comunicador social, estuvo en distintos medios, dirigió algunos medios, vasta experiencia en ese camino también. ¿Cuándo siente el llamado y dijo, bueno, voy a dejar las comunicaciones, o relativamente dejarlas, para emprender un nuevo camino? Bueno, sí, yo en realidad empecé como locutor aquí en el ET39, después al concluir la escuela secundaria fui a estudiar comunicación social y allí entonces, bueno, me pude desempeñar en varios medios, como productor, como periodista, también como director de radio, y fue una cuestión progresiva, diría yo, pero en algún momento sentí claramente que eh, bueno, tenía que emprender una búsqueda de la felicidad, sabiendo que, o descubriendo en mí mismo que si bien me iba bien como periodista, me gustaba lo que hacía, de todas maneras no sentía que fuera lo que me realizara plenamente en la vida y lo que pudiera verdaderamente hacerme sentir feliz desde lo profundo de mi corazón. Yo me imaginaba siendo una persona mayor y diciendo, bueno, tal vez dedicado toda mi vida a esto y entonces no me imaginaba justamente en esa instancia de mi vida diciendo, bueno, si bien me ha ido bien o he dedicado toda mi vida al periodismo, he sido completamente feliz en el periodismo. Y ahí entonces es cuando inicié una búsqueda más profunda, más existencial, podríamos decir. Claramente una búsqueda que ya había sembrado algo, Que ya estaba, por supuesto, ya sí, estaba sí, desde sembrada. hace tiempo, pero bueno, ese fue un momento como decisivo y ahí entonces con el acompañamiento de otras personas y de algún sacerdote, bueno, fui justamente descubriendo que este camino era lo que verdaderamente me hacía feliz y hasta el día de hoy considero que es lo que me hace feliz y lo que quiero dedicar mi vida justamente en esto. ¿Y qué dejó el periodismo en ese tiempo? ¿Qué El per- experiencia dejó? Bueno, de todo tipo, una experiencia laboral en primer lugar, Ujú. bueno, que eso implica mucho porque implica justamente poder establecer vínculos con otras personas, saber qué tipo de vínculos, esa experiencia relacional, esa experiencia también de poder mirar la realidad con otros ojos, poder analizar la realidad, descubrir justamente también en la realidad signos de los tiempos, desde los cuales van desarrollándose los pueblos, las comunidades, tener una mirada como más amplia justamente de los acontecimientos más allá de las noticias, ¿no? Creo que esa es la diferencia también grande entre periodismo y simplemente un narrador
de crónicas cotidianas, ¿no es cierto?, en el sentido o de noticias cotidianas, en el sentido de que justamente desde el periodismo uno puede ver esa realidad más allá de las coyunturas de cada momento. Caminarlas desde otro lugar. Sí, absolutamente. Y también justamente desde el periodismo poder tener una mirada complementaria a partir de las distintas voces. Entonces, en ese sentido creo que me permitió ser mucho más tolerante. Ya digo, esta mirada de la realidad y de las circunstancias en que muchas veces se desenvuelven las personas, y entonces eso hace que uno tenga una mirada menos, o una comprensión menos dogmática del mundo, sino más ajustada a las circunstancias a veces que se viven en cada contexto. Al ingresar al seminario en el 2002 hasta el 2008, ¿cómo fue ese camino después de haber dejado uno? Digo, ¿hubo algunos momentos de ida y vuelta? Bueno, siempre uno se pregunta si verdaderamente es lo que a uno efectivamente le va a hacer feliz y lo que Dios quiere para uno en su vida. Yo creo que en ese momento del seminario la tentación más grande era que yo sabía que en el mundo, podríamos decir, de los medios, me iba bien, y que no siempre en el seminario, que me implicaba aprender también un mundo nuevo, que era el mundo de la iglesia, de la pastoral, no siempre tenía los resultados que me hubiera gustado tener. Y por lo tanto la tentación era saber que si yo salía del seminario al otro día tenía trabajo y me iba bien, en términos generales, ¿no es cierto? Pero bueno, pero también persistía esa seguridad interior de que en realidad el camino era otro, y que ese era el camino que me iba a hacer feliz, ¿no? Y entonces, bueno, son las luchas que uno tiene que dar en el sentido de la perseverancia, de continuar en lo que uno realmente considera que es lo que va a ser feliz, y bueno, y así continúe. Ahora bien, te escucho, Pedro, y claramente, digo, desde el mundo de las comunicaciones pudiste ver distintos cargos, llegaste a distintos cargos en la parte de comunicaciones. En la parte del clero, la parte religiosa, incluso lo hablábamos fuera de micrófono, tal vez hay un error conceptual de muchas personas, porque, digo, has ocupado distintos roles, incluso de jerarquía, pero el rol es el mismo, el sacerdote está ahí, siempre latente. Sí. A ver, yo siempre pensé que dije... Más allá, perdón, Pedro, de tener en cuenta que has estado en la Conferencia Episcopal Argentina, sí, venís del CELAM, has estado con el Papa Francisco muchas veces, que después vamos a hablar de eso. Digo, son muchas situaciones. Sí, por eso yo siempre pensé y dije, a ver, yo no busco ni fama, ni dinero, ni poder, porque para esas cosas me hubiera quedado en el periodismo. Que tenía fama, que me iba bien económicamente, y que uno puede decir hay cierto manejo de poder. Sí. En la búsqueda del sacerdocio uno realmente tiene que entender que la autoridad es servicio, y que cualquier lugar que uno ocupe es precisamente para el servicio a Dios y el bien común de la comunidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el lugar que le toque estar, sea un lugar donde podría considerarse de autoridad, de poder, tiene que hacerlo desde el servicio. Si no, la cosa no funciona. Uno en esto, y sobre todo en la iglesia, cada vez hay una mayor comprensión de que no se trata de una carrera en términos de cargos, sino justamente de lugares desde donde uno va sirviendo a partir de lo que uno es, sabe, ha aprendido, y los dones que Dios le ha dado. Y que todos esos lugares son necesarios, son importantes, porque si no, no podría sostenerse la comunidad. Entonces, bueno, justamente desde ese servicio es donde tenemos que concebir también cualquier lugar en la iglesia como lugares que son importantes, porque justamente es desde allí donde se va sosteniendo la tarea de la iglesia.
¿Cuánto sirvió haber estado desde el año 2008 en Parroquia San Antonio en Gualeguay, luego Parroquia San José, luego en Ibicuí, hasta llegar al CELAM, a Colombia? ¿Cuánto ayudó en perspectiva? ¿Cuánto ayudó en esa experiencia que uno recaba o cuestiones que uno siembra para poder después plantarse desde otro lugar? Bueno, justamente cada lugar a uno le va dejando una experiencia y una posibilidad de mirar la realidad desde un lugar concreto. Estando en la parroquia uno lo ve desde la realidad cotidiana de las personas, desde justamente las situaciones que atraviesan hoy la gente, desde bueno, su realidad económica, su situación social, su relacionamiento con otras personas, sus cuestionamientos sobre la fe y demás, ¿no? Y desde de un lugar de servicio, como puede ser una conferencia episcopal o el CELAM, uno tiene una mirada más general de la iglesia. Yo siempre digo, entonces en este sentido, uno comprende que la iglesia no se agota en la sacristía o en las cuestiones cotidianas de una parroquia, porque es mucho más grande y la fe justamente se vive de una manera diversa en cada uno de los lugares a partir de su historia y de su cultura, pero también el hecho de tener esa experiencia concreta de la parroquia, del acompañamiento de las comunidades y de las personas en una comunidad concreta hace que uno no se encierre en cuestiones burocráticas o abstractas de la fe, que hace que la fe termine desencarnada justamente de los problemas cotidianos de la gente. Entonces, son dos dimensiones que se complementan, que son necesarias justamente para uno no tener ni una mirada reducida a lo local, ni tampoco abstraída de esa situación, de esa cotidianeidad, de esos problemas de todos los días de la gente, a partir de estructuras burocráticas, ¿no? Bien, Pedro, en tus redes sociales, que sos muy activo también porque haces distintos posteos, cuando volvías ya directamente, ya venías para Argentina, desde Colombia, hacías hincapié en la iglesia caribeña, en la iglesia latina. Digo, ¿cómo te cambió la mirada respecto de la iglesia, tanto en esta iglesia aquí que caminamos en la diócesis de Gualeguaychú y allá? Uh-huh. Bueno, justamente en esa amplitud, viendo que si bien la fe es una sola, se vive y se expresa de maneras muy distintas en cada lugar a partir de su realidad cultural y de su historia misma, ¿no es cierto? Y de la historia de la iglesia y de cada uno de los pueblos. Entonces esto a uno le da también, ya digo, mayor amplitud para las cuestiones de todos los días, ¿no? No solamente con la iglesia latinoamericana, sino también con la experiencia del sínodo. Uno podía ver, bueno, que los problemas que tal vez tenemos para animar la fe en Latinoamérica son tal vez muy distintos que los que existen en África o existen en Asia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para los africanos un problema concreto en la vivencia de la fe es la poligamia, que la tienen como una realidad cultural en 19 países y que está aprobada también socialmente. En Oceanía, una cuestión que en América Latina se insistía mucho, como es la participación de las mujeres. En Oceanía el problema es que culturalmente las mujeres no hablan, no pueden hablar, y entonces aparece una cuestión hasta previa a la posibilidad de tener un lugar de participación, que es el hecho de que sean escuchadas y que efectivamente culturalmente puedan superar esa barrera. Entonces, creo que justamente la posibilidad de conocer distintas experiencias eclesiales nos va mostrando que, bueno, la fe es la misma, pero es una fe encarnada a partir de estas realidades y que se vive de distinta manera. Te escucho y entonces claramente el mundo está hecho por una cuestión netamente cultural, porque lo que vos acabas de decir, hay situaciones a las que hay que ayornarse, desde por ejemplo tu rol. Sí, sí, efectivamente la cultura atraviesa, bueno, toda nuestra vida, ¿no es cierto? Y el Evangelio, el mensaje de Jesucristo,
justamente viene a iluminar esas culturas, pero respetándolas, no a imponer una cultura determinada, sino respetando esa cultura e iluminando esa cultura, muchas veces para justamente provocar alguna transformación en orden a lo que nosotros creemos como que es un mensaje liberador, que es un mensaje que sobre todo apunta a la dignidad de la persona humana, que hace crecer a las personas humanas en sus capacidades, en su relacionamiento, y bueno, el mensaje del Evangelio se incorpora a las culturas, respetando esa cultura, pero también buscando un crecimiento de la persona humana desde su dignidad. Bien, Pedro, tuviste la suerte de conocer, de tratar e incluso de trabajar con el Papa que se fue y con el Papa que está. Con el Papa Francisco estuviste muchas veces, podríamos decir que verdaderamente lo conoces y mucho. Y bueno, y el Papa León XIV también, con él estuviste, has estado. ¿Qué nos podés decir de los dos? Bueno, son personalidades distintas, ¿no es cierto? Creo que hay una continuidad en el pensamiento, el legado del Papa Francisco para la Iglesia ha sido muy grande, porque ha iniciado procesos transformadores dentro de la Iglesia en cuanto a su estilo, en su forma de ser de la Iglesia, bueno, que el Papa ha querido sobre todo llevarnos más a la cercanía del estilo de Jesús, ¿no? Con esa centralidad en Jesús. Y el Papa León creo que es un continuador de ese pensamiento, pero con estilos distintos, ¿no? El Papa Francisco, bueno, justamente veíamos una persona de mucho empuje, de mucha cercanía con la gente, bueno, con su personalidad, digamos, muy clara, muy definida, muy extrovertido también, mientras que el Papa León es una persona que la vemos más, por lo menos en este inicio del pontificado, y de hecho él ya era así, más de una escucha profunda, de expresar su opinión, su pensamiento y tomar decisiones solo al final, de escuchar mucho, como más mesurado, podríamos decir. Bueno, vamos a ir viéndolo seguramente a lo largo de su pontificado, porque bueno, también el Espíritu Santo va haciendo su obra. En este sentido, recordemos lo del Papa Francisco, como, bueno, como cardenal en Buenos Aires, parecía con una determinada personalidad, mucho más cerrado, retraído, no tan elocuente, y finalmente después como Papa lo veíamos absolutamente sonriente, extrovertido, y con un sentido del humor muy grande, ¿no? Así como lo acabas de describir al Papa Francisco, ¿era en el cotidiano? Sí, en el cotidiano. ¿En el mano a mano? Era una persona que, bueno, con mucho sentido del humor, donde expresaba, bueno, claramente lo que él pensaba, y muy de animar sobre todo, ¿no? De animar y de alentar a que se sigan los procesos, las ideas que uno le llevaba. Cuando había algo que no le gustaba, por supuesto que también lo decía, pero en general de alentar a que, bueno, cada uno fuera haciendo su propio camino en la Iglesia, y bueno, y ya digo, de muy buen humor siempre. Si vos tuvieses que decir el Papa Francisco, el objetivo desde su rol dentro de la Iglesia Católica era ¿cuál era? Y lo mismo para el nuevo Papa, de lo que vos podés ver ahora en este tiempo, en este corto tiempo. Bueno, yo creo que el Papa Francisco, sobre todo, hay muchas cosas que podemos decir de él y de sus objetivos, pero uno central era mostrar un rostro de Dios misericordioso y un Dios que nos amaba a todos, que nos ama a todos, y que precisamente por eso incluye a todos, ¿no? No desprecia a nadie. Mientras que lo del Papa León, creo que, por lo que vamos viendo, es llamar a la unidad, ¿no? Una unidad dentro de la Iglesia y una unidad dentro de la sociedad y del mundo, que justamente para eso implica, o el objetivo final es la paz, ¿no? Pero una unidad donde desde las diferencias podamos justamente reconocernos
digamos, compañeros de camino, que no es muy distinto de lo que ya nos venía proponiendo el Papa Francisco, pero sí hay una acentuación especial en cada uno de ellos. Ya digo, el Papa Francisco es la misericordia, es un Dios que nos ama y que nos incluye, mientras que el Papa León es la unidad, ¿no? Que todos seamos Ajá. uno en Cristo, porque bueno, muchas veces esta cuestión de la misericordia en el Papa Francisco, cuando no era bien entendida, generaba sus diferencias, ¿no? Ujú. Y alguno bueno, que reaccionaba inclusive negativamente, ¿no? Lo vimos aquí en Argentina, cuando el Papa Ujú. Francisco bueno, intentaba mostrar ese rostro misericordioso de Dios recibiendo a todos. En Argentina era interpretado políticamente, y por lo tanto rechazado esas actitudes del Papa Sí. por pensar que estaba Mm. favoreciendo o que no debía recibir a algunos, ¿no? Sí, sí. Hay temas específicos, bueno, específicamente con el Papa Francisco, algo que tiene que ver con lo que vos acabas de decir, esa impronta política y el no haber venido al país Ujú. durante su pontificado. Digo, Bueno, fue una sí. deuda. La impronta política también tiene que ver con las lecturas que hacíamos nosotros en Argentina, Sí, ¿no? Que bueno, que estamos acostumbrados justamente a veces a todo el eso, ¿no? mundo. Por supuesto que, bueno, el Papa tiene todo su derecho también de opinar y de pensar en un sentido o en otro, pero muchas cosas creo que las exacerbábamos. Eh, y no siempre entendimos el mensaje que el Papa quería dar en este sentido también de unidad, de misericordia, de capacidad de perdonar, de no guardar rencor por lo que habían hecho, y sobre todo siendo congruente también con un mensaje que no era de él, sino que era de la Iglesia: el amor a los pobres, la opción preferencial por los pobres, por opciones políticas y económicas donde se incluya efectivamente a todos. Bueno, son cosas no inventadas por el Papa, sino básicas de la doctrina social de la Iglesia, que no Sí. siempre los católicos la conocemos, Mm. ni la comprendemos, ni la valoramos. Y el no haber venido, bueno, creo que, o sea, él, alguna vez tal vez lo expresó. A mí yo me inclino más al hecho de que el Papa quería que efectivamente su presencia en Argentina fuera un factor de unidad y no de división, y justamente él creo que era muy consciente de estas situaciones que generaban bueno, sus opiniones o sus miradas sobre la realidad argentina, y que me parece que él pensaba o tenía miedo, tenía cierto temor de que su presencia en Argentina pudiera ser más un factor de división que de unidad, y Ujú. que su figura justamente fuera, bueno, terminar haciendo una lucha por ver si estaba más cerca de uno o de otro, o generar interpretaciones que no quería generar. Él quería la unidad de los argentinos, quería el bien de los argentinos, y creo que no veía claramente que su presencia en Argentina pudiera ser efectivamente un factor de unidad. Bien, hay temas que incomodan a la Iglesia Católica, hay temas difíciles que atraviesan nuestra sociedad. Hablemos de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica, un tema que también el Papa Francisco trató y mucho. Sí, el Papa, cada vez que nos reuníamos con él, decía, porque surgía este tema, por supuesto, como Ujú. una preocupación, y él decía: yo soy consciente, decía el Papa, de que la mayoría de los abusos ocurren dentro de las familias Ujú. y en otras instituciones que no son la Iglesia. Pero un solo caso que ocurra dentro de la Iglesia vale la pena todo esfuerzo que se haga para que no vuelva a ocurrir dentro de la Iglesia. ¿Cómo se para entonces la Iglesia Católica frente a eso, frente Bueno, a ese escenario, incluso de muchas voces o muchas manos que señalan? sí, yo creo que el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia es la punta del ovillo de temas mucho más preocupantes, y que son en el fondo justamente la causa
digamos, que está detrás de los abusos sexuales, que son otro tipo de abusos y que surgen justamente del abuso de poder. En la Iglesia, o sea, a partir de los casos de abusos sexuales nos ha permitido ir creciendo en la comprensión de la necesidad de establecer otro tipo de vínculos y de relaciones dentro de la Iglesia, que son justamente los vínculos de relaciones queridos por Jesús, para evitar el abuso de poder. El abuso de poder tarde o temprano lleva al abuso económico, al abuso sexual, al abuso espiritual, ¿no es cierto? Y ningún tipo de abuso tiene que ser tolerado, permitido, ni mucho menos querido dentro de la Iglesia. A ver, de ese abuso de poder del que hablas y que es la pantalla que sostiene esto, digo, ejemplificámelo, tráelo a lo cotidiano. Bueno, alguien que en una comunidad que tiene la autoridad decide arbitrariamente y se ubica sobre la comunidad, sobre el resto, como alguien con poder suficiente para decidir sobre la vida de los demás. Sí. Vuelvo a decir, no ocurre solo en la Iglesia, pero en la Iglesia no es el tipo de relacionamiento que quiere Jesús, justamente porque el mismo Jesús dice en el Evangelio, el que quiera ser el primero, que se haga el último, el que quiera ser el más grande, que se haga servidor de los demás. Entonces, y además el tema del abuso, los casos concretamente de abuso sexual en la Iglesia, no se reduce solamente a la gestión, o no se debería reducir solamente a la gestión de esos casos, sino que tiene que llevarnos siempre a la prevención, es decir, qué hacemos para que efectivamente no exista abuso sexual y no exista otro tipo de abusos. Tiene que llevarnos a la gestión de los casos, ¿no es cierto?, para que haya además no solo justicia, sino también reparación, ¿no? Entonces, el otro... digamos, son tres dimensiones o tres cuestiones fundamentales que son la prevención, la gestión de los casos y la reparación. La reparación de las víctimas, que incluye lo económico, pero que no se reduce solo a lo económico, sino también justamente a todas las dimensiones de la víctima. Y no solo de la víctima, sino también de las comunidades. No siempre nos damos cuenta que hay una víctima, pero que también las comunidades donde esas víctimas han sido abusadas también han sufrido y se necesitan procesos de sanación y de reparación en ese sentido. Entonces me parece que el tema de los abusos ha sido providencial para poder justamente abrir el debate sobre una cantidad de cuestiones mucho más profundas. El tema de los abusos sexuales requiere una atención específica, pero que nos tiene que llevar a que el problema es mucho más grande dentro de la Iglesia. ¿Incluís a la sociedad? No, y dentro de la Iglesia misma. También a la sociedad, pero dentro de la Iglesia. En la Iglesia tiene que ver por eso mismo, con los abusos de poder. Y ahora vamos viendo... Abusos de poder dentro de la Iglesia. Claro, que llevan justamente a todo esto, ¿no? Sí. Y ahora vamos ampliando también la mirada no solamente sobre los abusos de menores y personas vulnerables, sino también de adultos. Por eso mismo te decía, cuando yo te hago esta pregunta y escucho tu respuesta, pero digo también, la mirada de ustedes es colocar, hablemos de niños por un lado y también de adultos. Bueno, justamente comienza siendo... porque es una cuestión aberrante, terrible, sí, el tema de los abusos de niños, pero también es aberrante y terrible el tema de los abusos de adultos, y que se han dado, por ejemplo, dentro de las mismas congregaciones religiosas, sí, dentro de estas congregaciones, especialmente con mujeres, ¿no es cierto?, y con religiosas, y que, por ejemplo, en la Iglesia todavía no está tipificado, digamos, como un delito dentro del derecho canónico, y que es necesario justamente avanzar en esta cuestión, ¿no? Porque ningún abuso es tolerable, ningún abuso podemos permitirlo, ni podemos consentirlo como una cuestión dentro de la Iglesia que sea aceptable. Entonces, los abusos de menores, vuelvo a decir, nos ha permitido dentro de la Iglesia empezar a pensar en otro tipo de situaciones que tampoco podemos permitir.
Bien, y entonces también la siguiente pregunta, y ya para ir terminando, Pedro. En este mundo de tantas cosas, de tantas cuestiones materiales, y tomo tu palabra, ¿no? Y de tanta perfección de cuestiones materiales, estéticas y demás, ¿cómo trata de ayornarse la Iglesia Católica hoy en día? Claro, Digo, y sobre todo aquí sí. quiero tu respuesta desde tu lugar cuando has estado, sobre todo en el Vaticano, que es la cabeza de la Iglesia Católica. El haber estado en los pasillos, así cuando en el sínodo y demás, donde muchas cuestiones se deben hablar permanentemente. Sí, 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 claro. Bueno, no, lo que me quedé pensando porque justamente te decía que la Iglesia va tratando de dar su mensaje desde las realidades culturales. Y todo esto, pues, la cuestión de lo material y demás, es una cuestión fuertemente presente en Occidente, ¿no? Más que lo material, yo diría la sociedad de consumo, ¿no? En todo el mundo, pero en Occidente de una manera particular. Eh, y la Iglesia va siempre recurriendo al mensaje de Jesús, y es lo que nos mostraba también el Papa Francisco, donde el centro, digamos, no es de nuestra vida, no es lo material, y de allí entonces el llamado a plantearnos permanentemente dónde está el centro de nuestra vida. Si el centro de nuestra vida es justamente lo material, bueno, se va a reducir a eso y se va a reducir a una carrera loca por tratar de conseguir más cosas todo el tiempo, creyendo que allí está nuestra felicidad. Si nuestra felicidad creemos que está justamente en otro tipo de cosas, en primer lugar, en una persona que es la persona de Jesús, en nuestra fe, que implica justamente amar a los demás, el relacionamiento con los demás, por lo tanto una cantidad de valores y de opciones, digamos, que uno va haciendo, bueno, la cosa es distinta. Por eso creo que más allá de lo que a veces vemos o queremos ver, la iglesia está llamada siempre a ser una iglesia austera, donde no ponga el centro en estas cuestiones, y bueno, y a dar y a difundir un mensaje donde la centralidad en Jesús está en la persona humana, ¿no? ¿Qué miramos en los otros? ¿Miramos una persona o miramos lo que la persona se muestra, tiene, aparenta tener, ¿no es cierto? Y bueno, creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? En tratar siempre de ir al centro de la persona humana. Digo, acá no se trata de poner en el centro de nuestra fe a la persona humana, el centro de nuestra fe es Jesús, ¿no es cierto? Pero en Jesús justamente ponemos en el centro a la persona y la dignidad de todas las personas. Y eso entonces nos tiene que llevar justamente a una mirada comprometida con la realidad social y la realidad también del mundo en cuanto a casa común, al medio ambiente, ¿no? Un gran riesgo que tenemos hoy en nuestra fe, que lo vemos cada vez más acentuado, es una fe individualista. Una fe donde creo que yo relacionándome con Dios me salvo. Y la fe no es individualista, no es lo que yo creo, lo que si yo me porto bien, si yo cumplo con las cosas que me dice la iglesia. La fe es siempre comunitaria, y ese sentido comunitario no es solo la pequeña comunidad donde me congrego, podríamos decir, sino que es el mundo que me rodea. Entonces, una fe apartada de las realidades del mundo, ya sean sociales, ya sean de la casa común, o sea, el medio ambiente, no es una auténtica fe cristiana. Es otra cosa, no es el cristianismo. El cristianismo siempre, por una cuestión elemental de amor a Dios y amor al prójimo, se compromete con el mundo que lo rodea. Perfecto. Bien, ahora lo último, Pedro, entonces, ¿qué expectativas tenés ahora te espera la ciudad de Concepción del Uruguay, con una capilla que va a pasar a ser parroquia? Vas a estar allí como flamante párroco, Santa María Oretti, de Concepción del Uruguay. ¿Qué expectativas tenés? Yo las expectativas que tengo son las de poder acompañar la formación de una comunidad parroquial. Ahora son comunidad desde su experiencia como pequeña comunidad de una capilla, y también
los colegios que allí funcionan, pero una parroquia decimos que es una comunidad de comunidades. Insisto en esto, el formar comunidad, el tener sentido de una comunidad, de un pueblo que va peregrinando, caminando todos juntos, que va sosteniéndose en la fe, que va también abriendo nuevos caminos, que va ofreciendo esa fe a quienes forman parte de la comunidad. Entonces, mi expectativa es poder hacerlo también desde un sentido sinodal, en esto que estamos transitando en la Iglesia como experiencia concreta de participación, de comunión, donde todos puedan expresarse, discernir a la luz del Espíritu qué es lo que Dios quiere para esa comunidad, cuáles son las instituciones, los ámbitos necesarios para esa comunidad, desde la realidad concreta de fe, pero también desde lo social, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que es un desafío muy interesante el formar una comunidad, no desde una estructura eclesial que se impone a la comunidad para ser parroquia, sino justamente desde ese sentido de comunidad, bueno, cuál es la estructura que necesita como parroquia y bueno, respondiendo justamente a esas necesidades, ya digo, de fe, pero también sociales. Perfecto, muy bien. Padre Pedro Brasesco, flamante nuevo párroco de Parroquia Santa María Goretti de Concepción Flamante del a partir Uruguay. del 6 de julio, que es cuando se crea la parroquia y voy a asumir como párroco. Allí en el mes de julio. Julio, 6 de julio. El 6 de julio, sí. Perfecto. Muy bien, Padre Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, querida. Gracias.